Hermanos, buenos días, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Me doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da para seguir meditando, hermanos, invitándolos en esta mañana a contemplar, hermanos, y reflexionar, pensar muy profundamente acerca de la gracia de Dios. Entenderla, hermanos, es mi deseo para esta mañana, que podamos entender qué es la gracia de Dios y sobre todo qué efecto, hermanos, produce la gracia de Dios en el alma, en el cuerpo de la persona creyente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Uno de mis objetivos es ese, hermanos, pero realmente también es definir, hermanos, qué es lo que es ser salvo, según el contexto de Efesios capítulo 2, que es muy diferente a otros contextos como el de Romanos 8. Y eso, hermanos, es lo que quiero en esta mañana también. Sobre todo yo creo, hermanos, que podamos entender juntos mediante el estudio, hermanos, de esta carta expositiva. O sea, de ir con el contexto viendo qué es lo que Pablo tiene en su mente, hermanos, que muchas veces no es lo primero que a nosotros viene a nuestra mente. Y es algo que yo quiero, hermanos, enseñar en esta mañana. También, hermanos, otra cosa que quiero dejar en tu mente, en tu corazón, es que cuando uno recibe la gracia de Dios, hermanos, tiene un compromiso, tiene un propósito, hermanos, y es mostrarlas, es mostrarle al mundo esa gracia de Dios que decimos haber recibido cuando creímos a Jesucristo. Entonces, hermanos, esto para encaminarlos a cuál es mi propósito para esta mañana, hermanos, y quiero dar un repaso breve de lo que fue mi enseñanza pasada, hermanos, cuando me tocó a mí. Vimos la enseñanza que titulé Nuestra identidad gloriosa en Cristo. Un mensaje que al menos escuché de algunos de ustedes fue de bendición, fue un mensaje que les confortó, y es el objetivo que alimentó su fe, que puede, hermanos, darles esperanza real, viva, convicción, entrega hacia el Señor. Es lo que se busca, hermanos, cuando meditamos y compartimos y enseñamos la palabra de Cristo. Pues básicamente, hermanos, lo que enseñé en ese tema, hermanos, es la dicha y el honor que tenemos por ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que esos pasajes nos dicen, hermanos, que encima de todas las cosas, Cristo es cabeza de la iglesia, y que por tanto, hermanos, no hay lugar más alto, no hay un rango de más alta posición al cual el ser humano pueda aspirar, que es, hermanos, a estar debajo del señorío del que está por encima de todo señorío y rey, que es Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Esa es una posición tan alta que yo quise, hermanos, o traté con mis palabras hacerlos valorar y que ustedes pudieran ser conscientes de decir, o sea que el ser yo parte de la iglesia de Cristo Jesús es una posición tan alta que realmente comparándola con otros logros personales, terrenales, no son nada. Básicamente, hermanos, a eso yo los quería llevar, a que no hay logro ni propósito mayor que ser parte de la iglesia de Jesucristo y encontrar en Cristo, hermanos, razón de ser, propósito para vivir, hermanos, sobre la tierra, el cual es muy alto. Ok, hermanos, vamos a iniciar con la lectura de los primeros 9 versículos, hermanos, de Efesios capítulo 2. Desde el 1 al 9, hermanos, por favor. Yo creo que son textos bastante conocidos, pero mi propósito, hermanos, es que examinemos juntos, hermanos, el contexto y de qué es lo que Pablo habla y cómo Pablo explica lo que es ser salvo por gracia de Dios en este contexto, hermanos. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Y de ella recibisteis vosotros, o recibieron ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis o vivieron conforme a la condición de este mundo, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que se refiere, hermanos, de Satanás, el que está en contra de Dios. El espíritu o la forma de pensar que ahora obra en los hijos de desobediencia, que tiene que ver, hermanos, con obstinación, con ser alguien que no se deja convencer. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos o pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, dominados por el enojo, también como son los demás. Y luego, hermanos, aquí viene un cambio de lo que la gracia produce. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras o por causa del esfuerzo humano, para que nadie se gloríe o nadie se lleve el crédito en esta, hermano, salvación que otorga el Señor. Vamos a orar. Padre eterno celestial, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, para estar delante de tu iglesia y poder comunicarle, Señor, lo que tú me has enseñado a mí, y aún no solamente de manera intelectual, sino pues realmente también en la forma en la cual yo rijo mi vida. En principio, Señor, yo mi anhelo en esta mañana, Señor, es que podamos cada día reflejar más y más lo que es tu gracia derramada sobre nosotros, los que hemos creído en tu amado Hijo Jesucristo, en el cual tenemos las más abundantes riquezas que no podemos concebir, no podemos imaginar, de tan altas y tan grandes que son. Por eso, Padre, en esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine el alma, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, nuestro cerebro, para ser capaces de entender y atender tu llamado, Señor, el cual les haces a todos los que hemos creído y aún haces a aquellos que no han creído para que sean salvos. Te pido, Padre, de tu dirección y que me dé las palabras precisas y adecuadas, Señor, para que yo pueda contribuir para el crecimiento de la fe y del conocimiento de cada uno de los hermanos de la iglesia de aquí de La Joya. Te pido, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengo como primera idea hablar un poquito y ponerlos a pensar a la vez de la frase primerita con la que iniciamos, hermanos, a leer el capítulo 2. Esa frasecita que dice, y de ella. Así que la primera pregunta, hermanos, porque los quiero encaminar a que sepamos y distingamos de qué se habla, es esto, hermanos, ¿por qué se habla de y de ella como en femenino? ¿De qué se estará refiriendo o a qué se estará refiriendo el apóstol, hermanos, cuando dice, y de ella recibieron también ustedes? ¿A quién, hermanos, Pablo llama ella como en femenino? Esto, hermanos, ¿por qué puede ser importante o es importante? Es, hermanos, porque desde siglos la iglesia, ¿verdad?, conocida como católica romana, lo ha aplicado, hermanos, a ese y de ella como referencia a la propia iglesia, y que es de parte de la iglesia de la cual reciben vida los pecadores. Es decir, que ellos, hermanos, aplican ese y de ella como diciendo, y de la iglesia católica han recibido ustedes, los que son llamados a la salvación de Jesucristo, a de estar muertos, ahora tener vida. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque cuando uno no interpreta correctamente lo que la Biblia dice, quedamos, hermanos, expuestos a la manipulación. Y esto, hermanos, por eso es preciso así enseñarlo a la Iglesia Católica, porque esto, hermanos, les da el poder sobre todas las almas. Tanto es así, hermanos, que en la época, por eso, de la Reforma, cuando surgieron estos movimientos, hermanos, de que siervos del Señor, hermanos, como Lutero, Zwinglio, William Tyndale y otros hermanos estudiantes de las Escrituras dentro de la propia Iglesia Católica, se dieron cuenta, hermanos, que muchas de las enseñanzas de la Iglesia eran, hermanos, no otra cosa más que manipulación de los hombres para quitarles su dinero, vendiéndoles una supuesta salvación que se conseguía a base de dinero, de compra de reliquias, etcétera. Entonces, hermanos, la Iglesia con lo que amenazó fue esto: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, porque es de ella por la cual el conducto, el instrumento por el cual se puede dar salvación al resto de la humanidad. Así que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación para nadie. Entonces, hermanos,
si tú lees estos textos y tú a primera instancia te vas con lo que te dice cualquier expositor católico, como te puede enseñar estas cosas, hermanos, eso prácticamente hace que tú pues dobles las manos y por el temor a no ir a la condenación o a pasar cientos de años en el purgatorio, porque esas eran las amenazas, decía, no, entonces yo no puedo seguir a los protestantes, yo no puedo desafiliarme de la Iglesia Católica y su Papa, porque si me desafilio, si me salgo de ellos, no puedo entrar en la salvación o no puedo heredar la salvación. Pero esto, hermanos, no es más que una manipulación. Entonces, si ya, hermanos, entendemos o descartamos que no es la Iglesia la cual, hermanos, de la cual recibimos la vida, porque Pablo habla de recibir vida porque estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Entonces, hermanos, ¿a quién Pablo se refiere como y de ella? Los versículos, hermanos, de Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, son la clave para entender, hermanos, a qué Pablo se refiere como y de ella recibieron también ustedes. Estos versículos, hermanos, que ya vimos anteriormente, es parte de la rogativa de Pablo sobre los hermanos gentiles, que recordarás, él rogaba porque Dios les abriera los ojos, el entendimiento, para que pudieran ser conscientes de cuántas riquezas, de cuántas bienaventuranzas no teníamos o tenemos en Cristo Jesús, y que nosotros por nuestra limitación humana no alcanzábamos a ver. Y dentro de ese ruego, hermanos, Pablo dice en el 19, que él quiere que nosotros sepamos cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Y luego hablando de eso, esa es la definición, hermanos, de la gracia de Dios. Pablo define la gracia como aquella supereminente grandeza del poder de Dios, la cual, hermanos, dice que ha sido derramada sobre nosotros los que creemos. Y luego, hermanos, Pablo pasa a describir cómo se manifestó la gracia de Dios. O sea, si tú entiendes el concepto, hermanos, entiendes la idea de lo que es la gracia y dices, bueno, en simples palabras, en unas palabras cortas puedo decir que la gracia es el poder infinito de Dios. Y ya entendí el concepto. Pero luego Pablo, hermanos, dice, no solamente es entender el concepto, sino qué produce la gracia de Dios. Y él, hermanos, dio una manifestación visible para el mundo de qué es lo que produce la gracia de Dios o el poder infinito de Dios. El 20 lo responde, dice, la cual, la está hablando, hermanos, como el femenino, la cual obró en Cristo. ¿Cómo? Haciendo ¿qué? Resucitándolo de los muertos y colocándolo a la diestra en los cielos, o a la derecha de Dios Padre en los cielos. Entonces, hermanos, Pablo ya definió lo que es la gracia de Dios y cómo se manifestó a los hombres. Entonces, hermanos, ella que Pablo viene ya hablando desde estos versículos, hermanos, es la continuación de lo que Pablo, hermanos, quiere que la iglesia sepa ahora de la gracia en nosotros, lo que ha hecho la gracia de Dios en nosotros, porque él ya dijo lo que hizo en quién, en Cristo, que hizo, lo resucitó de los muertos y lo ascendió, lo llevó, lo reivindicó, es decir, lo llevó a donde estaba primero, hermanos, en lo más alto, encima de toda autoridad y todo señorío, allí la gracia llevó al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ya conocimos cómo la gracia de Dios se manifestó, qué es lo que produjo, sí, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora el interés de Pablo, hermanos, va a ser que cómo o qué, hermanos, se refleja, cómo se manifiesta la gracia de Dios en nosotros los creyentes, hermanos, en la iglesia de Cristo, en los que hemos creído. Y entonces, hermanos, una vez entendiendo esto, espero que haya quedado claro para ti, hermanos, de qué está hablando Pablo en ese y de ella. Está diciendo, y de esa gracia de Dios hemos recibido nosotros. Y la gracia de Dios, ¿qué es lo que produjo? Vida de los muertos. Entonces, por eso Pablo, hermanos, tomando esta explicación, ahora va a hacer una aplicación a la conversión de nosotros antes de estar en Cristo, ahora, hermanos, que estamos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, creo que hasta aquí espero haya quedado claro, hermanos, este punto de y de ella. Ahora, hermanos, voy a pasar a la siguiente idea. Y en sí, hermanos, no es otra cosa más que entender el lenguaje que Pablo está utilizando para describir cómo es la vida del que aún no ha creído en el Evangelio, hermanos. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el incrédulo de Cristo?
En pocas palabras, hermanos, Pablo habla de este estado como estado de muerte. Tan es así, hermanos, que Pablo cuando dice estando nosotros muertos, la palabra, hermanos, ahí muertos es necros, donde tú has escuchado conceptos como que se le hizo la necropsia, que es, hermanos, el estudio del cadáver. O sea, está diciendo, hermanos, Pablo, en un lenguaje, y es lo que quiero que se entienda, hermanos, metafórico, o sea, simbólico. Pablo está, hermanos, comparando a que toda persona que está viva sobre la tierra, que no, hermanos, es creyente en Jesucristo, hermanos, está muerto espiritualmente hablando. Físicamente no, obviamente, porque tiene vida, tiene respiración. Pero, hermanos, Pablo lo asimila, lo compara como un cadáver viviente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque él lo va a explicar más adelante. Prácticamente, hermanos, Pablo coloca al ser humano no convertido o no creyente como personas en estado de muerte, como cadáveres sumidos en rebeldía de no reconocer a Cristo como autoridad en su vida. Y por tanto, al no reconocer a Cristo como única máxima autoridad en su vida, se la pasa vagando, errante, siguiendo cosas vacías. Es decir, sin provecho alguno, sin propósito, sin sustancia real. Porque todo lo que está en el mundo, hermanos, ha de desvanecerse. Entonces puede decir, hermanos, que el que no es creyente en Cristo, que no está debajo de su señorío, pierde el tiempo en la tierra, hermanos. Porque no ha encontrado la mayor riqueza y la única, se puede decir, riqueza real que existe, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y por tanto pierde su tiempo buscando cosas que lo alejan de Dios y lo hacen vivir sumidos en la esclavitud de Satanás. Hermanos, aquí puse varias frases que como Pablo lo habla, hermanos, para poderlo hacer comprensible de qué significa estar muerto en delitos y pecados. Voy a hacer referencia a las frases, hermanos. Pablo usa frases como esta: andar o vivir de acuerdo a la condición del mundo. Es una frase que él habla que eso es estar muerto. Habla que es vivir conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, viviendo, hermanos, de acuerdo, hermanos, a los principios, a la autoridad de Satanás. También lo habla, hermanos, como que es vivir conforme al espíritu o pensamiento, que yo así lo traduzco espíritu, hermanos, aquí, como al pensamiento, que él dice que ahora obra, o que puede decir que ahora mueve a los hijos de desobediencia. O sea, hermanos, que hay allí, hermanos, un poder maligno, que más allá, hermanos, de tú pensar en un monstruo horrendo con cuernos y cola, algo así, hermanos, lo que Pablo está representando, hermanos, es que este dominio satánico no es otra cosa, hermanos, más que una corriente de pensamiento, hermanos. Una forma de pensar que está casi o en las mayorías, hermanos, de las personas. Eso es, hermanos, a lo que Pablo llamaría estar muerto en delitos y pecados. Es, hermanos, vivir conforme a una forma de pensar inútil desde el punto de vista de Dios. Otra forma en la cual lo describe, hermanos, es que vivíamos, dice él, en los deseos de nuestra carne. Esos deseos, hermanos, es codiciando todo aquello que no tenemos. Otra frase es que lo dice, hermanos, practicando la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, hermanos, cuando habla de practicar la voluntad de la carne, está hablando Pablo de que hay una inclinación natural en el cuerpo humano que lo lleva, hermanos, a buscar las cosas que no son convenientes respecto a Dios, sino totalmente las opuestas a las que son de Dios. Es decir, hermanos, esto lo rinde cada día más y más debajo de la autoridad de Satanás, el príncipe de este mundo. Otra frase, hermanos, que Pablo usa, y es la que se me hizo interesante, es que dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Así lo llama también. A alguien que está muerto en delitos y pecados, hermanos, son hijos por naturaleza de la ira. ¿Y cómo podemos entender esto, hermanos? Yo al menos, cuando entendía, hermanos, hijos de ira, yo no sé si tú tenías este mismo concepto, entendía que el ser que nace, ya nace como por objetivo de Dios a ser condenado. Eso era ser un hijo de ira, es decir, que naces para recibir la ira de Dios. Pero, hermanos, a todo el contexto que Pablo viene hablando, esto no se corresponde porque Pablo, hermanos, habla de hijos por naturaleza de ira, y la ira, hermanos, es aquella enojo,
descontrolado, es decir, que nubla tu juicio, hermanos, en el cual, cuando tú estás enojado tan fuerte, hermanos, pierdes los estribos, como decimos, y eres capaz de matar a cualquier persona, eres capaz de herir hasta un ser amado, en un estado, hermanos, de una ira no controlada que te dominó. Y es, hermanos, a lo que Pablo está diciendo, que todo ser humano muerto, porque está sin Cristo, hermanos, es dominado por su propia ira o por su propio enojo. Tanto así, hermanos, que de un momento a otro pierde el entendimiento, el conocimiento, el juicio, y es capaz de cometer una gran cantidad de barbaridades. Pablo dice, eso es lo que por naturaleza domina o tiene esclava a la humanidad. Esclava de sus propios impulsos no controlados, que los hacen cometer acciones no justas, sino todo lo contrario, injustas, pecaminosas. Así que, hermanos, pues para resumir las cosas, estar muerto, según a las frases de Pablo, hermanos, es estar sometido a mis propias pasiones o deseos, pensando solo en saciar mi propia sed de placer, y yo añadiría, y de poder. Es en pocas palabras, hermanos, para mí es lo que Pablo está tratando de comunicar, hablando de que todo aquel que está apartado de Cristo, no ha llegado al Evangelio, es una persona que vive sometida debajo de sus propias pasiones, debajo de sus propias codicias, y que estas codicias, esta ira, estas cosas, hermanos, que son sensitivas, lo dominan a voluntad. O sea que tú no eres más que esclavo de tus propias emociones, de tus propios, hermanos, deseos pecaminosos, de tus propias codicias. Y de allí no hay quien te libre. Vivir para el placer. Otra cosa, hermanos, que yo veo mucho es esto, que yo creo que Pablo también habla, y que en la filosofía, hermanos, a este vivir, hermanos, como que gobernado por tus propias pasiones, se le conoce, hermanos, con un término que se le llama hedonismo. Prácticamente es esto, hermanos, donde yo entiendo que la única razón por la cual uno está vivo es para el placer. Es decir, yo no quiero sufrir, yo no quiero experimentar ningún tipo de dolor. Yo concibo que el propósito, la meta de la vida es solamente el placer, mi placer carnal, lo momentáneo, lo que se vive al momento. Si eso me va a dar satisfacción carnal, eso es lo que yo voy a buscar y no me voy a resistir a ningún placer ni ningún deseo que yo tenga. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está el truco, por decirlo así, o la trampa de Satanás. Que alguien, hermanos, que es gobernado por sus propias pasiones, si tú le preguntas, ¿eres libre? Te va a responder, absolutamente libre. Tú en tu religión tienes bastantes prohibiciones, pero yo, al estar lejos de la religión y eso que no existe, según ellos, dicen, yo sí puedo hacer lo que a mí se me pega la gana. Cualquier cosa que yo deseo hacer, la hago. Y ahí, hermanos, es donde Pablo trata, hermanos, o más bien él está comunicando que lo que para el mundo la libertad es en su mente, hermanos, para Dios es esclavitud, es vivir debajo del dominio de Satanás. Pero ¿cuál es el engaño? Que el que vive presa del pecado y sus delitos, hermanos, se cree que está siendo libre. Y dice, no, es que yo hago lo que a mí me place. Pero no entiende, hermanos, esa enseñanza que Jesús les dijo, ¿verdad? Cuando él dijo a los fariseos, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos libres. Y el Señor, hermano, le responde, es cierto, les digo que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ustedes son esclavos que piensan que son libres. Y eso, hermanos, es exactamente lo mismo que Pablo está describiendo aquí en este capítulo respecto a los que viven lejos del Señor. Los que viven, hermanos, ajenos de la fe de Jesucristo. Ellos, hermanos, en su sueño, en su forma de pensar, creen que son libres, pero están atados a la voluntad de Satanás. Están atados a la voluntad de sus propias pasiones y son incapaces de gobernarse a sí mismos, hermanos. Hermanos, yo quería poner una serie de ejemplos para entender esto. Yo pensando en el hedonismo, hermanos, que es en la búsqueda del placer y alejarse lo más posible del dolor y lo que me molesta, lo que no da algún tipo de regocijo para mi carne.
Cuando el placer es lo único que importa, hermanos, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que no hay dignidad humana. Es decir, que el ser humano pierde todo el valor que tiene, hermanos, por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando el placer es lo único que importa, no hay moral. ¿Qué significa esto? Que no hay ni bueno ni malo. O sea, yo no estoy aquí para ver si es bueno o malo. A mí si me satisface, yo lo hago y ya. Oye, pero si te lleva a hacer actos que son realmente asquerosos, son de gente de mala reputación, no me interesa. A mí me gusta qué es lo que se siente. Eso, hermanos, es lo que quiero dejar en claro. Que así Pablo habla, hermanos, a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. A alguien que ha perdido la dignidad humana. Es decir, hermanos, que es capaz de hacer cualquier cosa miserable porque no se da una dignidad a sí mismo y no la tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque el valor que la humanidad tiene solamente la encuentra en ¿quién? En Cristo Jesús, hermanos. Porque como lo dije la vez pasada, tú vales lo que vale la sangre, o sea, la vida del Hijo de Dios. Y el valor de la vida del Hijo de Dios es incalculable, hermanos. Por eso, como el ser humano, hermanos, se va a tener dignidad, aprecio, por no rebajarse a algo, cuando lo único que le importa es el placer de la carne. No lo piensa. Dice, a mí si me gusta, lo hago. Si la gente opina y dice que es un acto ruin, que es una barbaridad, que es... no me interesa lo que tú pienses. Yo simplemente sigo el placer. Algunos ejemplos de esto, hermanos, si se me hicieron demasiado tristes, es, por ejemplo, hermanos, cuando alguien tiene como meta única o como que vive para el puro placer, esto, hermanos, pierde dignidad, pierde moral, sentido del bien y el mal, y puede hacer, hermanos, que hasta un padre de familia pueda ser capaz de violar a su propia hija. ¿Por qué? Porque él vive para el placer y no importa cómo lo consiga. Entonces, hermanos, fíjate, lo que quiero mostrar es la decadencia en la cual el ser humano entra cuando únicamente basa su vida como si el único propósito fuera alcanzar el placer, hermanos. Pierde todo sentido, hermanos, se nubla todo su entendimiento y es capaz de hacer este tipo de barbaridades, de hechos, hermanos, criminales tan terribles. Hermanos, un hombre o una mujer comprometidos en matrimonio, por el placer, traiciona a su esposa o a su esposo, no importando que destruya un matrimonio y destruya la vida de sus hijos. Al estar, hermanos, en una vida rota, hermanos, los hijos, todo esto, hermanos, son por la psicología. Se sabe, hermanos, que es muy lastimoso, hermanos, en la vida de las personas que les toca un tipo de matrimonio así, donde hay ruptura de los padres y no tienen un sano crecimiento y tienen muchísimos daños mentales. Pero, hermanos, todo esto no se valoró en conservar la unidad de la familia. ¿Por qué? Porque tal parece, hermanos, que tu Dios es el placer. Y lo que te importó fue el momento en el que ibas a vivir. Y no, hermanos, apreciaste correctamente el valor de tu esposa, el valor de tus hijos, el valor de Cristo, el valor de la iglesia. Nada te importó, porque te dejaste dominar o te dominó tu placer, tu deseo, tu codicia. Hermanos, un hombre o mujer con sed por el poder, con tal de imponerse a los demás o destacar, alcanzar un alto rango, usará la violencia contra quien le estorbe, no importándole que sea inocente, hermanos, el que le está impidiendo llegar a una alta jerarquía. No le va a importar, hermanos, matar a alguien inocente y dejar una familia sin padre o sin madre. ¿Por qué? Porque lo único que le importa es tener poder para que se haga lo que a mí me parezca. Yo, hermanos, básicamente en estas dos cosas puedo reducir a la humanidad, en que todos viven para el placer y todos viven para obtener poder. Y esto hace que pierdan toda dignidad. Y esto hace, hermanos, que se olviden de toda justicia de Dios. Y que viven esclavos, hermanos, de sus propias pasiones y de sus propios deseos malos y pecaminosos, hermanos. Con eso, hermanos, terminaría ese punto. Así de lamentable, hermanos, es el pensamiento, las intenciones y los hechos de quien vive muerto, o sea, sin gracia de Dios, que vive como un vil desgraciado, hermanos, sin la gracia del Señor sobre su vida. Entonces, hermanos, llegamos al último punto. Si ya estamos claros en qué es lo que para Pablo es estar muerto en delitos y pecados, entonces, hermanos, ¿qué es lo que será recibir la vida de la gracia de Dios? Que dice, y de ella recibieron ustedes que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, es preciso entender en qué contexto Pablo está hablando, hermanos, de lo que es estar muerto espiritualmente hablando. Porque una vez que tú entiendes que estar muerto espiritualmente hablando, hermanos, es
es ser dominado por tus propias pasiones, es estar esclavo del pecado, es hacer la voluntad de Satanás. Entonces, hermanos, puedes entender, entonces, cuál es la salvación que la gracia te otorga hoy día en la edad presente, hoy. Y es, hermanos, lo que Pablo trata de hablar en los versículos subsiguientes, desde el 4 hasta el 8, hermanos. Puse, hermanos, algunas frases para entender esto. Ya entendimos lo que es estar muerto en delitos y pecados, ahora tenemos que entender qué es que la gracia nos dé vida a nosotros. Pablo lo dice en estas frases, que la gracia nos dio vida juntamente con Cristo. Dice allí, y esta frase se repite 2 veces, del 1 al 9, por gracia son salvos. Dice, y juntamente nos resucitó. También lo habla de esta forma. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Vuelve a decir en el 8, porque por gracia son salvos por la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, cuando entendemos el contexto, o al menos he intentado aclararlo, es fácil entonces saber qué significa ser salvo o tener vida. ¿Qué significa ser salvo, tener vida, ser resucitado, ser elevado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Porque Pablo, hermanos, ya explicó lo que es lo opuesto a estar en vida, que es estar muerto. Si vivir en muerte es vivir, hermanos, y aquí, hermanos, es como que la conclusión. Si vivir en muerte es vivir dominado por mis propias pasiones y deseos, enojos y obstinación, donde yo me cierro a no querer ser convencido por el Evangelio y su palabra, cuando estoy sin conciencia de pecado y sin culpa, cuando vivo solamente para el placer y pierdo toda dignidad y pierdo todo sentido de justicia, entonces, hermanos, ser salvo no es otra cosa que vivir sometido al señorío de Jesucristo, ponernos debajo de sus órdenes y seguirlas, vivir imitando su conducta y fe hasta el día de nuestra muerte física, y con la esperanza real y viva de que nuestro Señor y Rey, Jesús, tal y como nos dio vida ahora en el Espíritu, según el lenguaje de Pablo metafórico, también en el futuro, a su venida, vivificará nuestros cuerpos mortales, hermanos. Pienso que tengo que repetir esto, hermanos. Entonces, ser salvo, hermanos, no es otra cosa que vivir sometido al señorío de Jesucristo, ponernos debajo de sus órdenes, seguirlas, vivir imitando su conducta y fe hasta el día de nuestra muerte física sobre esta tierra. Y con la esperanza real y viva de que nuestro Señor y Rey, así mismo como hoy nos dio vida en el Espíritu y se manifiesta, así también vivificará nuestros cuerpos mortales en su venida, hermanos. En este contexto, hermanos, si te fijas, y es lo que quería que distinguieras, Pablo no ha hablado absolutamente nada de fuego, de un castigo de fuego, ser librados de un castigo de fuego o algo así. Porque ese no es el contexto en el cual Pablo está hablando de la salvación. Como si lo puede ser, hermanos, en otras cartas como en Tesalonicenses, y como si lo puede hacer en otras cartas como Romanos capítulo 8, donde habla de la salvación como resurrección del cuerpo. Pero aquí, hermanos, Pablo está hablando de salvación, no en el contexto de la vida al cuerpo, ni en el contexto, hermanos, de ser librados del fuego, si te fijas. Sino que Pablo ahora está hablando de la salvación como venir a ser sacado de un dominio de tus propias pasiones, de hacer la voluntad de Satanás y ser puesto debajo de otro dominio o señorío, que es debajo de la autoridad de Jesucristo, hermanos. Por eso es lo que yo quería en esta mañana, hermanos, que entendieras, hermanos, con toda claridad. Y espero, hermanos, que mis palabras hayan sido pertinentes, hayan sido adecuadas, para que con esta sencillez que yo siento que me resultó, lo puedas entender que en este contexto de Efesios capítulo 2, hermanos, ser salvo no tiene que ver nada con ser librado del fuego. No tiene que ver nada, hermanos, con que mi cuerpo sea levantado otra vez de los muertos, sino tiene que ver, hermanos, con escapar de un dominio existente sobre todas las masas y ser colocado debajo, hermanos, de otro reino, debajo de otro rey, debajo de otra autoridad. Y esa autoridad es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora procedo, hermanos, a hacer el llamado a los que hasta aquí nos pueden seguir en las transmisiones.
Y es que me voy a sentir, hermanos, como el profeta Ezequiel hablando a huesos secos. Porque Pablo comparó a los incrédulos, hermanos, como cadáveres. Porque él sabe, hermanos, que en la fuerza del ser humano, el ser humano no cuenta con la fortaleza porque él quiere zafarse del dominio de Satanás. Porque el poder de Satanás supera al individuo, a la persona. Por eso, hermanos, es que como si yo hablara ahora a cadáveres espirituales, es que voy a alzar mi voz o voy a abrir mi boca, hermanos, para que esos muertos y cadáveres espirituales que nos pueden escuchar a través de este mensaje en las redes sociales, escuchen la palabra de Dios que dio vida a todo lo existente y que da vida a los muertos, a los que están incapaces de librarse del dominio de Satanás y de sus propias pasiones, para que en el nombre poderoso de Jesús ustedes puedan ser libres. Sean libres, es mi anhelo. Y lo voy a hacer, hermanos, de una manera hasta de clamor, porque sé que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino es de Dios, que con su poder infinito nos hace libres de ese poder satánico. Señor, dale ojos a todos estos cadáveres espirituales para que puedan ver la vida de esclavitud que tienen, aunque ellos piensen que están siendo libres porque según ellos hacen todo lo que quieren. Son esclavos de pecado, son esclavos del placer. Donde supuestamente son libres, pero realmente son esclavos bajo el poder de Satanás. Que Satanás les hace pensar, ¿esclavo yo? No, esclavo tú de tu religión que te prohíbe cosas. Yo soy libre, pero quizá alguien puede decir, yo soy libre y hago lo que quiero. Me emborracho cuando quiero, tengo relaciones sexuales con quien quiero, con quien se me atraviese, yo puedo usar la droga que me apetece, nada a mí me está cohibiendo, nadie a mí me está restringiendo en mi libertad. Yo tengo algunos problemitas, algunos dirán, yo tengo algunos problemitas con el alcohol y con las drogas. Tengo un amante, pero ¿sabes qué? Yo cuando quiera, la dejo. Esa es la frase más, se puede decir débil y engañosa que el mismo hombre se miente diciéndose a sí mismo, diciendo, bueno, sí tengo algunos problemitas allí con la bebida, con la droga, con el tabaco, con un amante por ahí, pero yo cuando quiera lo dejo. Ustedes erróneamente engañados por Satanás piensan que de verdad tienen la fuerza para escapar de sus propias pasiones y del gobierno de Satanás. Pero ¿saben qué, amigos? No tienen esa fortaleza y ustedes la saben, pero se escudan tratando de pensar que sí pueden diciendo, yo cuando quiero lo dejo. Y ese día de dejarlo nunca llega. Lo intentan una vez, otra vez y siempre fracasan. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el poder para ser libres. Pero hoy la iglesia, a través de mi voz, les presenta a ustedes quién sí tiene el poder infinito, ilimitado, la gracia de Dios, para hacerlos libres de pecado, de drogas, de todo cosa que te está apartando y que te mantiene esclavo del dominio de Satanás. Y esa persona es Jesús, el Hijo de Dios, que fue muerto por nuestros pecados y resucitado el tercer día y elevado a lo más alto. Clama a Jesucristo, amigo, porque solamente en Él se encuentra el poder para que seas verdaderamente libre. Y deja el engaño que también tuvieron los religiosos de la época de Jesús, que decían, ¿nosotros esclavos? Nosotros no servimos a nadie. Pero Jesús hoy te dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, que Jesús le estaba diciendo, ustedes necesitan de mí, pero parece que no tienen los ojos para verlo. Parece que les falta la humildad para reconocer que ustedes solo no pueden y me necesitan a mí. Que el Señor les conceda darles libertad, como nos las ha concedido a mí y a mis hermanos de la fe. Pero yo dejo todo en tus manos, Señor, porque tú eres soberano y tú harás como has deseado. Hermanos, pues paso a la parte de las aplicaciones y yo diría lo siguiente, hermanos. Puede que ahora puede ser claro, hermanos, lo que en este contexto significa ser salvo. Yo espero que sí. Que a partir de hoy en este contexto sepas lo que significa ser salvo. Ser libre del dominio de las pasiones, de la ira de Satanás y ponerte debajo o ser dominado por las enseñanzas y los principios y los mandamientos del Señor nuestro Jesucristo. Aunque esto puedo definirlo, hermanos, así de sencillamente, pregunto,
¿Cuántas personas, hermanos, tienen como meta, o sea, como propósito de vida, vivir cumpliendo o obedeciendo las enseñanzas de Jesucristo, hermanos? Dime, ¿cuántas personas tú conoces que tienen como meta principal, sobre todas, vivir debajo de las enseñanzas de Jesucristo? ¿A cuántas grandes cantidades de masas ves diciendo, yo quiero ser como Jesús? Me encanta la palabra de Cristo, sus parábolas, sus enseñanzas. Me encanta negarme a mí mismo. Me encanta negarme a mí mismo, llevarme la contraria, no complacer mis deseos, no darle lugar a mi ira y llevarme a cometer actos que pueden ser, hermanos, de delitos, que pueden hacerme llevar una larga sentencia en una prisión por no dominarme, por no dominar yo a la ira y a las pasiones, sino dejarme dominar por ellas. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas? Es más, son mayorías. Son muchas las personas que tienen como objetivo esto en su vida, hermanos. Yo, hermanos, en lo que alcanza a ver mi vista, veo que no, hermanos. Que son pocos los que verdaderamente quieren, hermanos, ponerse debajo de la autoridad de Jesucristo, hermanos. La mayoría de gente dice, yo quiero vivir mi vida como a mí me plazca. Pero la ironía es que no están viviendo la vida como ellos piensan que les place, sino que están haciendo la voluntad de Satanás, la voluntad de su carne, de sus pasiones. Pero ellos creen que están siendo libres, hermanos. Es una lástima. Hermanos, las personas que están dispuestas a querer seguir las enseñanzas de Jesús, imitar su ejemplo profundamente, son pocas, comparándolas con las 7 billones, hermanos, o 7,000 millones de personas que habitan actualmente este planeta. Pero yo pregunto, hermanos, ¿por qué si, por definición, parece tan sencillo ser salvo, que es solo reconocer el señorío de Jesús, aceptar en mi vida su mensaje? ¿Por qué si parece tan sencillo, hermanos, pocos son los que lo hacen, hermanos, los que toman esta decisión de dejar todo para ir para agradar a Jesucristo, hermanos? Que cortan con todo aquello que les impida, hermanos, alinearse debajo del señorío de Jesús. Y uno que me pregunta, hermanos, porque me pareció tan sencillo definir lo que es ser salvo, ponerse debajo de la autoridad suprema que es Jesús, renunciando al reino de Satanás, de las pasiones. Parece un acto, hermanos, bastante simple, como aquel que se quiere mudar de un país a otro, que ahora ya vive debajo de las reglas y leyes de otro país, y ya no de su país de origen. Parece algo tan sencillo, hermanos, pero la gran pregunta para mí es, ¿pero por qué son pocos los que lo hacen, hermanos? A lo que yo concluyo, hermanos, para cerrar, es porque anhelar ser como Jesús y entender que no hay posición más elevada que estar debajo de su mando. ¿Sabes eso qué es? Ese es el don de Dios, que Él concede a los pocos. A los que son llamados, hermanos, con un llamado eficaz, así sean judíos como no judíos, de cualquier otra nación. Así sean ricos como pobres, así sean estudiados como analfabetos. Así se manifiesta la gracia cuando da vida a los muertos, cuando da libertad, propósito y dignidad al ser humano. Hermanos, en el versículo 7, Pablo dice, hermanos, que Dios tiene en sí un propósito, pero ese propósito se convierte en el nuestro. El versículo 7, hermanos, dice que Dios ha hecho todo esto para mostrar sus riquezas abundantes de gracia en los tiempos venideros. ¿Y sabes qué, hermanos? Eso es una tarea que tú tienes sobre tus hombros, si eres cristiano. Si tú eres cristiano, salvo por gracia, como nos es fácil decir, entonces tu tarea y la mía, hermanos, es mostrar las riquezas abundantes, hermanos, riquezas, bienaventuranzas, bendiciones que tenemos en Cristo Jesús en este tiempo, hermanos, en este tiempo, para que la gente pueda discernir que no todo el mundo, hermanos, es igual, sino que hay quienes se rigen sobre otros principios, sobre otros fundamentos, sobre la justicia, sobre la fe, sobre el amor, sobre la justicia, y que esto, hermanos, solamente es posible, hermanos, que se lleve a cabo o se refleje en la vida de un ser humano solamente cuando la gracia de Dios sea derramada sobre ese individuo. ¿Por qué? Porque por eso Pablo dice, no es por obras,
Porque no es tan sencillo como que tú decidas un día ponerte debajo de los pies de Jesucristo, sino que es un don de Dios. Es decir, que Dios, hermano, tiene que intervenir para sacarte de ese dominio que no te deja, hermano, ser libre, aunque tú pienses que lo eres. Es un dominio, hermanos, o sea, es poder de Satanás sobre toda la humanidad. Y por eso es que la salvación es por gracia de Dios, por el poder ilimitado de Dios, hermanos. Porque solo Dios puede hacer salvo a un hombre. Él es, hermanos, el que lo saca de esas garras de Satanás y dice, este ser humano es mío. Y ahora vive debajo de mi voluntad, debajo de mi autoridad. Porque yo le concedo ese gran privilegio. Hermanos, le doy gracias al Señor por esa tan grande salvación que derramó sobre mi vida y que yo ruego, hermanos, y es mi oración, que también esa gracia, hermanos, se manifieste en tu vida, hermanos, en tu diario vivir, porque ese es el propósito que tiene todo aquel que ha sido salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.